través de un elemento que es altamente encontrado en la Tierra, que es el agua, y que se toma como referencia para muchos de los cálculos y para muchos de los conceptos se hacen en base justamente al agua. Entonces, si consideramos que esto es un recipiente cerrado o abierto, en este momento puede ser cualquiera de ellos, básicamente lo que vamos a tener en un generador de vapor o un intercambiador de calor es el elemento de trabajo que va a ser el agua que está en estado líquido y que va a pasar a su estado gaseoso. O sea, lo único que tenemos en una caldera es un cambio de fase. Cambio de fase es a través del agua. El agua, por transferencia de calor, va a aumentar su temperatura hasta llegar al punto de evaporación o punto de ebullición que le llamamos. Y una vez que llega a ese punto de ebullición, el agua se va a convertir en vapor y ese vapor lo vamos a utilizar como transporte de energía. Entonces, nuestro elemento de trabajo va a ser el agua. La fuente de calor regularmente va a ser una combustión, va a ser un combustible. Lo que vamos a hacer es quemar un combustible o químicamente, como le llamamos, oxidarlo, porque finalmente la combustión es una oxidación nada más de un elemento combustible. Y a través de él vamos a obtener calor. Una vez que obtengamos ese calor, lo que va a hacer es transferirse a través de las paredes del recipiente. O sea, tenemos un intercambiador de calor hecho a través de paredes metálicas. Esas paredes metálicas transfieren calor por unidad de superficie. Entonces, tienen un coeficiente de transferencia que permite pasar cierta cantidad de calor en función a la superficie expuesta a los fluidos calientes, que en este caso va a ser la flama y los gases de combustión a alta temperatura. Una vez que transferimos ese calor, el agua va a cambiar de fase, convertirse en vapor y entonces podemos utilizar ese vapor. ¿Sí? Bien. Los tipos de generadores que existen actualmente en el mercado son varios. Básicamente lo que vamos a encontrar entonces es un recipiente cerrado donde almaceno agua a alta presión, por lo que se debe de diseñar la parte estructural de la caldera para efectos de que soporte alta presión y protegerlo justamente para evitar una sobrepresión y la ruptura del metal por fatiga o por alta presión. Va a contar con un quemador. Este quemador, básicamente, o una cámara de combustión donde se va a quemar el combustible o donde se va a oxidar. Un quemador de diferentes tipos, dependiendo del tipo de combustible, que puede ser gas, puede ser líquido, o puede ser biomasa inclusive, o sea, puedo quemar madera, puedo quemar bagazo, puedo quemar carbón, etc. Entonces, por sus características, pueden ser de tubos de humo, tubos de fuego. Posteriormente veremos qué significa eso. Lo que debemos entender ahora simplemente es que es un recipiente a presión con superficie para intercambiar, una fuente de calor, ¿sí? Y todos sus elementos de control. Obviamente tengo que tener un sistema de alimentación de agua para efectos de ir reponiendo el agua que se consuma una vez que yo empiece a evaporar. Bien, si el propósito único del generador de vapor es producir vapor, entonces necesitamos primero definir qué es vapor. Dijimos ya que es un cambio de fase, es un cambio de fase del agua, y lo único que estoy haciendo es suministrar calor, como dijimos, a través de un combustible, para efectos de producir vapor. Entonces, el vapor de agua es simplemente la fase gaseosa del elemento líquido que en estado natural se encuentra como agua, ¿no? Agua líquida. ¿Para qué utilizamos el vapor en la industria? Bueno, en la industria es muy factible el uso de vapor
debido a procesos de transferencia de calor. O sea, lo único que estamos haciendo es aprovechar el calor que tiene ese vapor para transferirlo en procesos de calentamiento. Se pueden usar para cocinar, secar, calentar, etcétera, ¿no? Control de temperatura, porque el vapor, dependiendo de la presión, se va a encontrar a temperaturas diferentes a la que se encuentra a presión atmosférica. Entonces, debido a eso, utilizamos el vapor. ¿Qué ventajas tiene este vapor? Una de ellas es que es relativamente barato. Relativamente barato porque la materia prima con la que se fabrica es el agua. Y el agua es un elemento abundante que fácilmente se puede utilizar o se puede conseguir. Entonces, no es tan difícil producir vapor en cualquier parte del mundo porque en cualquier parte del mundo vamos a encontrar agua a precios relativamente cómodos. Obviamente, el agua para nosotros es necesario que sea potable. Para la caldera no es suficiente que sea potable. Debe de cumplir con ciertas características para poderse evaporar. Pero, bueno, ese es tema de tratamiento químico y creo que tuvieron ya una plática al respecto. Entonces, no vamos a ahondar mucho en la parte química del agua. Solo lo vamos a usar como referencia cuando sea necesario. La otra parte importante es la temperatura, es una función de la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la presión a la que yo transporte el vapor, la temperatura es una relación directa. Entre más presión, más temperatura tengo en el vapor. Entonces, eso es importante para algunos procesos porque para poder transferir calor a otro proceso, primero necesito que el agente que transporte el vapor, o que transfiere el vapor, que en este caso es el agua, se encuentre siempre a mayor temperatura que el proceso. Si no, no se puede transferir calor. Es fácil de transportar y de distribuir, a pesar de que se encuentra a alta temperatura, no es tan peligroso como un aceite térmico, por ejemplo. El aceite térmico, por la inercia térmica que tiene, es muy fácil que provoque incendios porque tiene un calor latente muy alto, perdón, un calor sensible muy alto, y eso puede provocar un incendio. En cambio, el vapor, a pesar de tener alta cantidad de energía y alta temperatura, debido a que una vez que se encuentra expuesto a la atmósfera, se atempera, quiere decir que baja su temperatura, relativamente es fácil y seguro de transportar. Con poca cantidad de energía, con poca cantidad de masa, podemos transportar gran cantidad de energía. Posteriormente vamos a ver qué tanta. Algunos de los básicos que se utilizan en ingeniería de calderas o en el área de caldereros son importantes que las definamos como caballos caldera, por ejemplo, entalpías, eficiencias, BTU, grados Fahrenheit, grados centígrados, entalpía líquido saturado, entalpía de vapor seco, etc. Entonces vamos a ir definiendo algunos de estos conceptos para efectos de que hablemos todos el mismo idioma. Estos principios están determinados básicamente por una ciencia que es la termodinámica. La termodinámica es la ciencia que se ocupa de los procesos de transferencia de calor. Entonces, vamos a ver algunos principios de la termodinámica. Son 3 leyes principales de la termodinámica: primera, segunda y tercera ley de termodinámica. En su momento vamos a definir cada una de ellas y empezamos. Entonces, la primera unidad, una de las unidades que son importantes que se definan y que se entiendan, es la presión. Entonces, por definición, la presión es una fuerza ejercida por una unidad de área. O sea, simplemente lo que estoy aplicando es una fuerza sobre un área específica.
de esto me recuerda el ejemplo que siempre se ponía, donde se decía que ¿quién ejerce más fuerza? ¿Un gordito de 150 kilos o una señorita de 50 kilos? ¿No? Entonces, primero decías, ¿quién ejerce más presión, el gordito o la señorita? Y la pregunta, o regularmente la respuesta, dicen, pues yo siempre les contestaba, bueno, mi mujer pesa como 60 kilos y ejerce más presión que nada, ¿no? Entonces, ¿de qué depende realmente entonces la presión? Depende del área donde se esté aplicando. Si los zapatos que tiene el gordito ocupan un área de 15 centímetros cuadrados, entonces los 150 kilos aplicados sobre una superficie de 15 centímetros cuadrados implica una presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si la señorita de 50 kilos aplica esa fuerza en las zapatillas, y son zapatillas de aguja, y el área que tienen es un área de 2,5 centímetros, entonces 50 aplicado en 2,5, daría 20 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, a pesar de que la señorita pesa un tercio de lo que pesa el gordito, si lo aplica sobre un área mucho menor, la presión que ejerce es mucho mayor. Y si se para en un pie, obviamente se duplica la presión, ¿no? Porque es la misma fuerza y el área se divide, ¿no? Entonces, básicamente esa es la presión. Algo importante para nosotros es la presión atmosférica. Todos intrínsecamente sabemos que la atmósfera que respiramos está compuesta por oxígeno, es aire, y ese aire tiene un peso. Y ese peso ejerce una presión, o esa cantidad de aire que está encima de la Tierra, ejerce una presión sobre la superficie terrestre. Entonces, a eso es a lo que llamamos presión atmosférica. Si yo tomo una columna de aire a lo largo de los 20 kilómetros promedio donde se encuentra la mayor cantidad de aire, y aplico esa fuerza es el peso del aire multiplicado por la gravedad. O sea, en realidad lo que el peso no es una fuerza. El peso es la masa de ese elemento. Cuando se ve afectado por la aceleración de la gravedad, entonces se vuelve una fuerza. Esa sería la segunda ley de Newton, donde dice que que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, el peso, la masa del aire aplicada por la fuerza de aceleración de la gravedad, me daría el peso-fuerza, ¿no? Si lo aplico en un centímetro cuadrado, entonces puedo determinar exactamente la presión que ejerce en ese centímetro cuadrado. Si yo determino cuánto es esta columna, voy a llegar a que básicamente esa presión atmosférica es 1.03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, el valor que nosotros vamos a encontrar como definición de presión es básicamente 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado. Podríamos decir que es casi 1, o prácticamente lo tomamos como 1. El valor real es 1.03. Algunos otros equivalentes con respecto a esa fuerza, estaríamos hablando en el sistema inglés en el caso de aire,
esa fuerza o ese peso sería de 14.7 libras por pulgada cuadrada. Entonces, una atmósfera es equivalente en sistema internacional, es 1.03 kilogramos, 14.7 libras por pulgada cuadrada. De la misma manera, es equivalente a 10.3 metros de columna de agua. O sea, una columna de agua aplicada sobre esa superficie es equivalente a 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo que quiere decir que cada kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es equivalente a tener una columna de 10 metros. ¿Por qué es importante tenerlo en la presión como columna de agua? Porque sabemos que el mar tiene profundidades hasta de 10 o 15,000 metros, perdón. Entonces, si tengo de 10 a 15 kilómetros como nivel de mar, es importante determinar la presión para los submarinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí que esta unidad sea importante para algunos conceptos, ¿no? De la misma manera, ese peso o esa fuerza o esa presión atmosférica equivale a una columna de 760 milímetros de mercurio, que vamos a llamar TOR. Y en sistema internacional, como se usa pascales, un pascal básicamente es un newton aplicado por metro cuadrado, y el newton lo obtenemos a través de la segunda ley, de la ley de Newton, la segunda ley de Newton. Como dijimos, la fuerza es igual a masa por la aceleración, y entonces un kilogramo fuerza multiplicado por la gravedad, eso sería un newton. Entonces, si tienen dudas, básicamente es eso, no es. Entonces, en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, sería equivalente a 101.325 pascales. Regularmente lo van a ver como kilopascales porque son muy, muy grandes. Entonces serían 101.3 kilopascales equivalentes a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, 14.7 libras, 10.3 columnas de agua, 760 milímetros de mercurio. Ok, ¿por qué es importante esta fuerza? Es importante porque esta fuerza ejercida, esta presión ejercida sobre el agua va a modificar sus características del agua. Y una de ellas, que es importante para nosotros, es el cambio de fase. Lo que quiere decir que dependiendo de la presión atmosférica, el punto de ebullición o el punto de cambio de fase va a variar, ¿no? ¿Y en qué manera? Entonces, dijimos que la presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera, entonces no es lo mismo hervir el agua a nivel del mar, donde tengo una presión de 1.03 kilogramos, que hervirlo en la punta de una montaña que pudiera estar a 2,000 metros. Y entonces, ese cambio de presión, debido a que tengo menos aire en la punta de la montaña a la que tengo a nivel del mar, hace que la energía requerida para cambiar de fase sea menor. ¿Qué tan menor? Bueno, vamos a ver una relación de presión contra altura. O sea, dijimos que la presión sería igual a una atmósfera cuando estoy en el nivel del mar. A una altura de 0 tendría una atmósfera o 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado o 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Si yo subo 1,000 metros con respecto a la altura del nivel del mar, la
presión disminuye de una atmósfera a 0.887 atmósferas. Subo 3.000 metros, la presión se reduce a casi 0.7, 4.000 metros, que es la altura a la que andan los aviones, 0.58, si me voy a 5.700 metros, ya estoy casi en media atmósfera. Entonces, como dijimos, la altura o la presión de la atmósfera va disminuyendo en función a la altura. Si me voy a 20.000 metros o 20 kilómetros, la presión casi sería cero, casi. Entonces dijimos que el agua es una propiedad, o la temperatura de ebullición depende básicamente de la presión a la que esté ejerciendo la atmósfera para efectos de cambiar de fase. Lo que quiere decir que si estoy a nivel del mar, 760 tors, 14,7 libras, la temperatura de ebullición, como sabemos, es de 100 grados centígrados. En la medida que voy subiendo de altura, la temperatura de ebullición tiende a disminuir, ¿sí? Si subo 1.000 metros, alrededor de 1.000 metros, disminuyo 4 grados la temperatura de ebullición. En vez de hervir a 100, ahora solo requiero 96 grados para ebullir. Si llego a 2.100, como en la Ciudad de México, por ejemplo, el agua hierve a 92 grados. Y si subo a 3.000 metros, como la ciudad de Bogotá, perdón, de La Paz, en Bolivia, estaría alrededor de 90 grados centígrados, ¿no? Entonces, así podría seguir subiendo. Si pudiera llegar al espacio, entonces la temperatura de ebullición sin presión atmosférica tendría que ser necesariamente 0 grados centígrados. O sea, puedo obtener vapor a nivel de formación de hielo, por decirlo así, ¿no? O sea, pasaría de hielo a vapor con aporte de calor sin cambio de temperatura. Obviamente, el cambio de fase demanda de mucho calor, el cambio de estado demanda de mucho calor. Entonces, lo único que está pasando es que no tengo cambio de temperatura, pero sí requiero de calor para poder evaporar esa cantidad de agua, ¿no? La relación, esa sería básicamente la relación de temperatura de ebullición con respecto a la altura, ¿no? Entonces aquí vemos que la curva, arriba de los 760 milímetros de mercurio, que llegamos a 100 grados centígrados, lo que quiere decir que si tengo una presión por encima de la presión atmosférica, entonces la temperatura también sería mayor a los 100 grados para efectos de producir vapor, que es el caso de recipientes cerrados. En el caso de recipientes con vacío, algunos procesos industriales requieren de eliminar humedad o eliminar el agua del producto sin calentarlos, porque altas temperaturas pueden afectar la integridad del producto que estemos secando. Si no podemos elevar la temperatura para poder secar un producto, entonces lo que se hace es meterlo en un recipiente y hacer vacío. De esa manera podemos lograr que la temperatura a la que hierve el agua tiende a ser menor a la temperatura que pudiera afectar el producto. Entonces, si tengo una atmósfera, dijimos nuevamente, son 100 grados. Si bajo a media atmósfera, dijimos que llegábamos alrededor de 80 grados. Si bajo una décima de atmósfera, apenas estaría en los 45 grados de temperatura de ebullición. Como ven, la función no es lineal. Bajo la mitad de la presión, pero no es bajo la mitad de la temperatura de ebullición. Para lograr temperaturas muy bajas, como temperaturas atmosféricas
o abajo de la temperatura de atmósfera, tendría que irme por debajo de las 17 milésimas de mercurio o 6 milésimas de mercurio para poder obtener cero. Entonces, algunos de los productos es suficiente llegar a la temperatura ambiente, 20 grados, 15, 20 grados, y con esto lograr la evaporación del agua que tengo en el producto y secarlos. En muchos procesos farmacéuticos, este proceso es importante. Dijimos que cuando hablábamos de columna de agua, para el caso de presiones por debajo del nivel del mar, entonces dijimos que 1 kilogramo fuerza es equivalente a 10 metros de columna de agua. Entonces, básicamente, si yo tengo un cubo de 10 metros por 1 metro de base, bueno, es este tetraedro, ¿verdad? Creo. Cubo sería con las partes iguales. Bueno, entonces, si la presión es igual a la fuerza por el área, simplemente la fuerza ejercida por el peso aplicado en 1 metro cuadrado, entonces sería 10.000 kilogramos fuerza debido al metro cúbico, multiplicado por 10 metros cúbicos, serían 10.000 kilogramos fuerza, aplicados en 10.000 centímetros cuadrados, me da 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, y esto es igual a 1 metro de columna, a 10 metros de columna de agua. Entonces, si para un buzo, por ejemplo, si llegara a bajar 20 metros bajo el nivel del mar, estarían sus pulmones sufriendo una presión de 2 atmósferas, ¿no? O sea, si ven, con pocos metros que se bajan a nivel del mar, se aumenta muy rápido la presión debido a este concepto. Si baja 100 metros, que es imposible para un buzo porque no aguantarían los pulmones 10 atmósferas o 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, es importante determinar la presión, o es saber que por cada 10 metros de columna de agua, eso equivale a una presión igual a 1 atmósfera. Vamos ahora ya entrando en materia con respecto a recipientes a presión. Entonces, como nosotros vamos a producir vapor y lo vamos a producir a presiones arriba de la atmosférica debido a que regularmente requerimos vapor a mayor temperatura que 100 grados, entonces la ley de Pascal lo único que nos dice es que si tengo un recipiente cerrado, la presión en todos los puntos es igual. Lo que quiere decir que si yo extraigo vapor en A y mido en otro punto, en el punto B, la presión, si yo mido 10 kilogramos por centímetro cuadrado aquí, lo único que garantizo a través de la ley de Pascal es que la presión ejercida en el punto de salida es exactamente igual a la que está marcándome el manómetro. La presión manométrica, o la presión que medimos a través de un manómetro o en un recipiente cerrado, nos va a indicar qué presión por encima de la presión atmosférica estamos teniendo dentro del recipiente o dentro de la caldera. Entonces, recordar que la presión manométrica está por encima de la presión atmosférica. Cuando yo mido 0 kilos o 0 libras en el manómetro, lo único que me está diciendo es que la presión ejercida es solamente debida a la presión atmosférica. De tal manera que determinamos 2 tipos de presiones cuando estamos hablando de manómetros o de una presión ejercida arriba de la presión atmosférica. Eso lo vamos a llamar como presión relativa. Y la presión absoluta sería
la presión ejercida por el manómetro más la presión atmosférica. Entonces, hablar de presión absoluta es simplemente la suma de la presión manométrica más la atmosférica. Si hablamos de presión manométrica o presión Gauss, es la presión debida solamente a la interna al recipiente a presión. Es importante porque muchas de las tablas que se producen o que se han fabricado para vapor o para otros elementos, es importante definir que las hacen en presión absoluta o las definen en presión manométrica. Entonces, si yo tengo en el manómetro 7 kilogramos por centímetro cuadrado y quisiera saber cuáles son las características del vapor a esa presión, y tengo una tabla en presiones absolutas, entonces lo que tengo que hacer es simplemente sumar 1 a la presión manométrica y entrar en tablas, en este caso, con 8 kilos, ¿no? Si la presión manométrica son 7, le aumento la presión atmosférica, me daría 8, y entonces entro en la tabla de valores para determinar las características del vapor a esas condiciones de presión. Algunas de las unidades y conversiones, dijimos, son kilogramos fuerza, metros de columna de agua, libras a kilogramos a libras, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente es recordar, 1 kilogramo fuerza son 10 metros de columna de agua, es igual a 14.2 libras por pulgada cuadrada y es igual a 0.98 bars. El otro concepto importante y que hemos estado hablando sin definirlo es el calor. Cuando hablamos de calor, estamos hablando de una energía. Desde los tiempos en que el hombre empieza a hacer ingeniería, o desde el tiempo que el hombre está en la Tierra, se da cuenta intrínsecamente que hay un concepto de calor, hay un concepto que viene básicamente del sol. Ellos saben que el sol produce una energía que calienta o transmite calor a todos los objetos que están sobre la Tierra. Y es la principal fuente de calor que existe. Entonces, de alguna manera, sin entender bien qué era, podían verlo porque podían sentir los objetos más calientes o más fríos. Si un objeto estaba en la sombra, entonces se daban cuenta de que tenía diferente temperatura, una temperatura menor a la que estaba en el sol, ¿no? Si había absorbido mucho calor, aumentaba su temperatura y cambiaban sus propiedades. Entonces, eso intrínsecamente se sabía. La cuestión importante era definirlo como un número. Entonces, como concepto era importante, se sabía que si yo ponía un objeto caliente junto con uno frío, entonces el calor del objeto caliente se transmitía al objeto frío y terminaban, cuando los dos tenían la misma temperatura, ya no había más transferencia de calor. Todo eso se hacía experimentalmente, pero no existía un elemento para definirlo. Entonces, es importante definir lo que es calor. La presencia del calor la determinamos a través de temperaturas, o sea, hablamos de temperatura sin tener tampoco un valor al respecto. Entonces, es importante para efectos de poder hacer algún cálculo, definir los valores tanto del calor como de la temperatura. Entonces, recuerden que el calor es una energía que se puede transportar, es una energía que puede transportarse siempre y cuando encuentren elementos más fríos. Si está más frío, entonces transmite su calor al cuerpo más frío. Nunca en sentido inverso, que eso es una ley en la termodinámica. Esa ley de termodinámica, que es la ley cero, surgió, aunque se entendía perfectamente que el calor se transmitía de cuerpos calientes a fríos y no en sentido contrario. A pesar de eso, era tan obvio este concepto que no se tomó como si fuera una ley de calor. Entonces define la primera ley de termodinámica, que es conservación de calor,
se define la segunda ley de termodinámica que habla del desorden de energía en el universo, y se define la tercera ley de termodinámica que se refiere a la temperatura cero absoluto. Cuando se define que el concepto de transporte de calor a través de un gradiente es tan importante o más importante que las leyes que ya se habían definido, entonces deciden que esa ley, que lo único que dice es que cuando dos cuerpos a diferente temperatura se ponen en contactos, el calor se lleva del más alta temperatura al de menor temperatura. Eso es una ley, y era tan importante y mucho más importante que las tres leyes que ya se habían definido, que entonces, para no cambiar todos los libros que ya tenían definidas las leyes de termodinámica, definen que esa ley, como ya no se podía ser la primer ley, entonces, como antes del 1 es el 0, se define la ley 0 de termodinámica. Por eso es la única ley 0 que existe, porque el concepto como tal era tan importante que tuvieron que ponerle 0 en vez de 1, ¿no? Esa es como anécdota nada más, ¿no? Entonces, esa ley lo que dice es que la transferencia de calor se hace de cuerpos calientes a cuerpos fríos. Y una vez que se transmiten el equilibrio, o una vez que se adquiere el equilibrio, los dos cuerpos dejan de transmitir calor, o el cuerpo más caliente deja de transmitir calor, y en ese momento las temperaturas se igualan. O sea, una manera de saber que dos elementos están en equilibrio es a través de la temperatura. La temperatura, entonces, la energía es un estado energético de un elemento. Y la temperatura lo único que me dice es en qué punto de ese estado energético se encuentra. Entonces, a pesar de que a veces se confunde el concepto de calor y temperatura, son dos cosas diferentes y relacionadas. O sea, la temperatura simplemente es la definición de en qué estado energético se encuentra un elemento, y el calor es una medida de energía. Esta temperatura es un parámetro termodinámico de estado y lo medimos a través de una escala termométrica. Esa escala termométrica ahora la conocemos como termómetro y mide básicamente grados centígrados. Pero, ¿cómo se definió esa escala termométrica? En su momento, Celsius lo que hace es, ellos ya sabían en ese tiempo que los metales cuando se calentaban aumentaban su longitud. Entonces, en este caso, Celsius hace una columna de vidrio al vacío con una cápsula, y en esta cápsula pone mercurio. El mercurio líquido, la ventaja del mercurio es que en el estado natural es un metal que se encuentra en estado líquido. Entonces él sabía que si se calentaba o se enfriaba, aumentaba o disminuía la longitud de ese elemento. Entonces lo que hace primeramente es pone su escala termométrica en presencia de hielo y espera a que llegue al equilibrio por la ley 0 de termodinámica. Una vez que llega al equilibrio, entonces él define que el mercurio se encuentra a la misma temperatura a la que se encuentra el hielo. Y entonces en ese momento hace una línea y deja una marca. Después quita el hielo, pone ahora agua hirviendo, y entonces el mercurio nuevamente empieza a aumentar su temperatura, aumenta su longitud, y entonces llega hasta otro punto. En ese momento, él hace otra marca y ya tiene ahora una representación de los estados energéticos del agua en estado sólido y del agua a punto de cambio de fase. Y entonces lo que asocia a él es simplemente que
Para el punto en que estaba como hielo, él le pone 0 y el punto donde él llegó a agua hirviendo le pone 100. Entonces, él dice, bueno, esta es mi escala de referencia con respecto al agua aplicada en una cápsula de mercurio. Lo divido en 100 partes y entonces a cada parte le llama grado centígrado. Entonces, arbitrariamente, en base a la referencia del agua, por eso les decía que el agua la usan para muchos elementos, entonces se usa para generar una escala termométrica y de esta manera entonces yo puedo medir la temperatura ahora de lo que yo quiera. Entonces simplemente me pongo el termómetro, me lo pongo en la boca y dejo que entre en equilibrio la temperatura de mi cuerpo con el mercurio. Una vez que llega al equilibrio, entonces voy a leer que dice 36 grados. Lo único que quiere decir es que mi temperatura corporal corresponde a la escala del agua desde hielo hasta agua hirviendo en 36 grados. Entonces, eso, aunque aparentemente es arbitrario, es muy importante porque ahora ya tengo una escala para efectos de medir al menos la temperatura, que lo que me decía era qué tanto, en qué estado energético se encuentra un elemento. Entonces, con este termómetro ahora puedo medir la temperatura de lo que yo quiera, gracias a la ley cero de termodinámica y al equilibrio termodinámico. ¿Sí? Bien, pero él llega mucho más lejos todavía. Llega mucho más lejos porque él dice, bueno, yo sé que tengo que transferir cierta cantidad de calor para que esta escala vaya subiendo de grado en grado, ¿sí? Entonces, él nuevamente lo que hace es un experimento donde pone 1 gramo de agua y aplica cierta cantidad de calor. Y entonces, arbitrariamente, nuevamente, él define la caloría. O sea, él dice, bueno, voy a definir las unidades de calor. Yo sé que necesito calor para elevar 1 grado centígrado a ese gramo de agua. Y entonces, a ese calor o a esa cantidad de calor es a lo que define como caloría. Entonces, si estoy en 0 grados y lo quiero llevar a 100 grados, entonces necesito aplicar 100 kilocalorías, 100 calorías por cada gramo de agua. ¿Sí? Entonces, en base a ese valor, yo sé que 1000 calorías equivale a 1 kilocaloría. Entonces, como la caloría es una unidad muy pequeña, define la kilocaloría. ¿Sí? Y entonces define cuánto calor tengo que suministrar a 1 kilo de agua para efectos de llegar, para elevar 1 grado centígrado. Entonces, la kilocaloría sería la cantidad de agua que requiero para calentar 1 kilo de agua 1 grado centígrado. ¿Sí? A eso le llamamos capacidad calorífica del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua requiere cierto calor para cambiar sus propiedades. Y ese calor requerido es a lo que vamos a llamar capacidad calorífica. En el caso de las unidades británicas o inglesas, ellos utilizan, en vez de el grado centígrado, utilizan una escala termométrica como grados Fahrenheit y definen el grado de calor en función a BTUs, que quiere decir British Thermal Unit. Son unidades de calor británicas. Entonces, un BTU sería el calor requerido para calentar 1 grado Fahrenheit a 1 libra de agua. La relación entre las dos es 4 BTUs son exactamente 1 kilocaloría. Entonces, para efectos prácticos, si yo tengo kilocalorías y quiero tener BTUs, multiplico por 4
O al revés, si tengo BTUs y quiero kilocalorías, divido entre 4. Entonces, muy sencilla la conversión de BTUs a kilocalorías. ¿Cómo cambiamos de unidades? Bueno, Celsius es la unidad que estamos definiendo y dijimos que es la relación de escala termométrica del agua desde hielo hasta temperatura de ebullición. El Fahrenheit, aplicado bajo el mismo concepto, lo que sería en 0 grados corresponde a una escala de 32 grados Fahrenheit y 100 grados corresponde a una escala de 212 Fahrenheit. 212 menos 32 me da 180 y 100 menos 0 me da 100. Lo que quiere decir que la escala termométrica correspondiente a Fahrenheit y a Celsius o centígrados corresponde a esta relación de 180 entre 100. ¿Qué quiere decir? Que cada grado centígrado corresponde a 1.8 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, de esta manera, entonces puedo determinar la conversión de grados Fahrenheit a grados centígrados. Si tengo grados Fahrenheit, entonces multiplico por 1.8, le aumento la referencia del 0 y obtengo grados centígrados. Si tengo grados Fahrenheit, le resto primero los 32, y divido entre 1.8. Si tengo grados centígrados, multiplico por 1.8 y sumo 32. De esta manera, con estas relaciones de escala, podemos determinar cuál es la temperatura en Fahrenheit o en centígrados. En el sistema internacional, la temperatura se mide en kelvins. El Kelvin viene definido básicamente por la tercera ley de termodinámica, y la tercera ley de termodinámica lo que dice es que es imposible llegar al cero absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Sabemos que la energía interna de una sustancia o de un elemento está dada por el movimiento molecular que tienen las moléculas que lo constituyen. O sea, hay una vibración interna debido a sus moléculas que producen calor y producen temperatura. Kelvin lo que sostiene es que si se lograra llegar al cero absoluto, que sería la temperatura donde las moléculas dejaran de moverse, en ese momento llegaríamos a lo que se define como cero absoluto. ¿Qué quiere decir el cero absoluto? Sería el punto donde no hay movimiento molecular y entonces no hay temperatura. Y la temperatura en ese punto sería el cero absoluto. El cero absoluto definido como Kelvin, obviamente no serán grados, lo definen solamente como Kelvin. Y ese punto correspondería a menos 273 grados centígrados. Entonces, la tercera ley de termodinámica, lo único que dice es que es imposible llegar a ese punto. No es posible frenar o parar el movimiento de las moléculas para poder lograr esta temperatura. Entonces, básicamente es una temperatura de referencia que tiene exactamente la misma escala que Celsius. O sea, un grado Kelvin corresponde exactamente a un grado centígrado. ¿Correcto? Si queremos cambiar de Kelvin a Fahrenheit, la relación de punto cero sería 273. Entonces, mediante esta misma escala de 1.8, podemos cambiar de una a otra. Bien, hasta este punto llevamos casi una hora de plática. Bueno, no de plática, aquí desafortunadamente se vuelve en monólogo. Entonces, vamos a dar como rutina de 10 a 15 minutos más o menos en cada hora
Por un lado, para que puedan estirar los pies y no se despierten un poco de estarme escuchando. Y Juan Pavón ha estado revisando hasta este punto los chats. No han hecho ninguna pregunta. Esperemos un momento quizá, si alguien gusta intervenir. Dos elementos definidos de calor y temperatura y presión, podemos ya entrar al proceso de calentamiento. Entonces, el calor es un proceso que se puede transmitir de un sistema A a un sistema B a través de tres maneras de transferencia. Estas tres maneras son conducción, convección y radiación. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo en un ejemplo de una olla calentándose. Tenemos una superficie metálica, igual que en nuestro caldero. Tenemos una fuente de calor y el primer elemento para transmitirse, o una de las maneras de transmitirse el calor, es a través de la radiación. La radiación no necesita de un elemento de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que se transmite a través de fotones y no necesita un elemento para transportarse. Quiere decir que se puede transportar en el vacío. La prueba de ella es el Sol, ¿no? Nuevamente. El Sol no necesita de un medio de transporte, se transporta a través del vacío y puede llegar a la Tierra con toda la intensidad de energía que está transmitiendo, ¿no? Entonces, una flama es una flama radiante regularmente, transmite la mayor parte de su calor por radiación y es uno de los elementos que tenemos que considerar por efectos de transmisión. El otro elemento de transmisión es la conducción. La conducción sí requiere de un elemento de transporte, se hace de molécula a molécula, ¿sí? Entonces tiene que estar en contacto. ¿Qué es lo que pasa entonces? La superficie metálica por radiación se calienta, empieza a aumentar su temperatura y las moléculas que están muy cerca de la fuente de calor empiezan a calentar las que están al lado y así sucesivamente. De tal manera que el calor se va transmitiendo de molécula a molécula hasta alcanzar el equilibrio. Entonces, Raúl, buenas noches, Raúl. Hay una pregunta. Estábamos hablando entonces de medios de transporte del calor y dijimos que una de las maneras de transportarse es por radiación o por conducción. Entonces la conducción es de molécula a molécula y regularmente es a través de sólidos. La otra es convección. La convección es el transporte de energía regularmente en líquidos o gases. Cuando estoy calentando un líquido o estoy calentando un gas, entonces el espacio que existe entre sus moléculas es mayor al que existe en un sólido. Entonces, podemos decir que sus moléculas no están tan pegadas una con respecto al otro, y entonces se transmite a través de este proceso que llamamos convección. ¿Qué es lo que pasa ahí? El agua que se encuentra cerca de la temperatura más caliente empieza a adquirir la temperatura de ese elemento y estos elementos calientes tienden a emigrar a la parte superior por convección. Ese proceso es justamente por convección. Hay movimiento molecular. En el caso de conducción no hay movimiento de moléculas. El calor se transmite de molécula a molécula. Una calienta la que está junto y esa la otra. En el caso del agua o de los gases, esas moléculas calientes tienden a emigrar hacia la parte superior y las frías tienden a emigrar a la parte inferior y se produce un movimiento convectivo, que es lo que ocurre en una caldera, por ejemplo. Entonces, las moléculas que están arriba no se calientan porque las de abajo se calentaron. Se calentaron porque las calientes
emigraron a la parte superior y las frías emigraron a la parte inferior. O sea, se genera un movimiento convectivo. Entonces, esos son los tres medios de transporte del calor. Conducción, convección y radiación. Tenemos una consulta. Gracias. ¿Seguimos? Sí. Bien, entonces dijimos que el calor es energía térmica y la transferencia puede ser en fluidos líquidos o gaseosos. Unidades kilocalorías, unidades derivadas, son la cantidad de calor o el calor específico que se tiene por unidad de masa. O sea, cuando hablamos de calor específico, estamos definiendo la cantidad de calor que se puede transmitir por unidad de masa, que es a lo que llamamos también entalpía. Cuando hablamos de kilocalorías por unidad de masa, hablamos de entalpías o hablamos de cantidad de calor. Calor específico, dijimos que era la entalpía, que serían los kilocalorías por unidad de masa, y su variación con respecto a la temperatura es a lo que llamamos calor específico. En el caso del agua dijimos que la cantidad de calor que requiero para elevar 1 kilogramo y 1 grado centígrado es exactamente 1 kilocaloría. Entonces, el calor específico para el agua sería 1 exactamente, ¿no? Porque así lo definimos. Arbitrariamente esa fue definición, lo que quiere decir que otros elementos tienen calores específicos diferentes. O sea, requieren menos cantidad de calor para elevarse 1 grado centígrado por cada kilogramo de masa, ¿no? Flujo de calor, cuando el flujo de calor lo medimos en función al tiempo, entonces hablamos de kilocalorías o BTUs por hora o por segundo. Entonces son unidades derivadas del flujo de calor que definimos como kilocaloría. Entonces, hace rato hablamos de la entalpía. Entonces la entalpía termodinámicamente regularmente se refiere a las variaciones de la energía interna, definida como U, más la derivación del producto presión por volumen. Entonces, matemáticamente no es sencillo definirlo, pero si nos vamos a las unidades, como decía, simplemente son unidades de energía por unidades de masa y se refiere básicamente a cuánto calor puede transmitir o absorber una sustancia en función a el calor almacenado por unidad de masa, ¿no? Calor específico, dijimos entonces, sería la entalpía, la variación de la entalpía o la variación de energía por unidad de masa asociada al cambio de temperatura, ¿sí? Vamos a ver un problema específico. Ya con los elementos que tenemos, podemos hacer algunos cálculos ya. Tenemos la definición de calor, tenemos la definición de calor específico, y en este caso en el del agua, que sabemos que es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que requiere de 1 kilocaloría para elevar 1 grado centígrado por cada kilo de agua. Entonces, uno de los procesos más comunes que tenemos es calentamiento de agua. Entonces, imagínense que requieren calentar agua, requiero agua a 35 grados centígrados y dispongo de agua a 60 y de agua a 15 grados. O sea, en este caso tengo una mezcla de agua y quiero saber qué porcentaje debo de aplicar de 60 y qué porcentaje de 15 para obtener 35 grados. Entonces, con los conceptos que tenemos en este momento, vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que por primera ley de termodinámica, que es conservación de energía, nuevamente lo que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si tengo transporte de energía, la energía que pierde un elemento es lo mismo que gana otro, ¿sí? Si está perfectamente aislado, obviamente.
Entonces vamos a suponer un elemento A y un elemento B, tiene cada uno una energía, entonces la mezcla de las energías debe ser la suma de las energías iniciales. Eso es conservación de masa y es primera ley de termodinámica. Entonces, por conservación de masa y de energía, yo sé que la suma de los calores del proceso 1 más el proceso 2 me debe dar el proceso 3. Y además sé que si mezclo una masa 1 con una masa 2, voy a obtener una masa 3. ¿Sí? Eso es conservación de energía y masa. Pero, por los conceptos que vimos, dijimos que para el agua, la entalpía de formación, en el caso de elementos puros como el agua, la entalpía a 0 grados centígrados es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una sustancia ya aparece en forma natural en la naturaleza, no existió ningún proceso de formación para obtener la energía que tiene, por lo que el calor disponible en ese momento por unidad de masa es igual a 0. Eso es definición. Si la temperatura me representa la cantidad de energía que tengo o cuántas kilocalorías suministré para lograr esa temperatura, ¿qué quiere decir eso? Para no complicarnos más. Si yo tengo agua a 0 grados y la quiero elevar a 5 grados, ¿cuántas kilocalorías tengo que suministrar por kilogramo? Calorías. 5. ¿Por qué 5? Porque dijimos que para elevarlo 1 grado centígrado tengo que suministrar 1 kilocaloría por su capacidad calorífica. Entonces, si quiero llevarlo de 0 a 5, tengo que suministrar 5 kilocalorías a cada kilo de masa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la energía disponible del agua a 5 grados? Son 5 kilocalorías que tiene acumuladas por cada kilo. Y eso dijimos que era la entalpía. Por lo tanto, la entalpía es justamente igual a la temperatura. Pero la entalpía también, por unidades, está dado en kilocalorías por kilogramo. Eso quiere decir que son unidades de calor entre unidades de masa. ¿Sí? Hasta ahí queda claro. Con eso, yo sé que el calor es igual, o sea, si despejo aquí el calor, o sea, en este punto despejo el calor, yo sé que la temperatura es igual a la entalpía. Entonces, paso la masa que está dividiendo, la paso multiplicando y entonces me dice que el calor es igual a la masa por la temperatura. Como la temperatura es igual a la entalpía, puede ser también igual a la masa por la entalpía, ¿no? Entonces, la entalpía es igual a la temperatura. Si sustituyo la masa 3, perdón, si considero que la mezcla de ambas aguas va a ser 1 litro, para efectos de simplificar, entonces M1 más M2 va a ser igual a 1. Entonces despejo la relación de M2 en base a M1 y aplico en la primera ecuación, ¿no? Entonces, el calor de 1 sería la masa 1 por temperatura 1, calor de 2, masa 2 por temperatura 2. Y eso debe ser igual a la masa 3. Sustituyo el valor de masa 1 y entonces me queda que, perdón, la masa 2 sería 1 menos la masa 1 y entonces me queda en términos todo de masa 1 y de la temperatura final. Sería masa 1 por la diferencia de temperaturas, T1 menos T2, debe ser igual a T3 menos T2. De tal manera que yo tengo las 3 temperaturas, como en este caso, y quiero determinar solo la cantidad de agua caliente, lo obtengo
resta temperatura final menos la temperatura de agua caliente, temperatura 1 es agua caliente, la temperatura de agua caliente menos la temperatura fría, ¿no? Aplico números, 35 grados como temperatura final, 15 grados temperatura fría, 60 grados temperatura caliente, y obtengo que la cantidad de agua caliente que debo de suministrar para obtener 35 grados son 44%. Entonces, como M1 más M2 va a ser 1 por definición, o porque así lo pusimos, entonces el agua fría sería un 66%. Entonces, si quiero agua tibia, a través de los conceptos que vimos, y esta fórmula, o sea, simplemente acuérdense nada más de que determinar mezclas o temperatura final lo hacemos a través de estas relaciones, ¿no? Igual puedo tener las masas y no tener la temperatura final. Entonces, si yo sé que M1 más M2 más M3 es igual a M3, entonces con estas dos ecuaciones puedo determinar también temperatura final si tengo temperaturas iniciales y masas iniciales, ¿no? Que puede ser el caso, o sea, tengo 50 litros de agua a 60 grados y tengo 10 litros de agua a 15 grados, ¿cuál va a ser la temperatura final? Entonces, a través de esta ecuación inicial, donde masa 1 por temperatura 1 más masa 2 por temperatura 2 es igual a masa 1 más masa 2, que es la suma de las masas, por temperatura 3. Despejamos la temperatura 3 y me queda esto entre masa 1 más masa 2, ¿no? ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, como ven, el hacer algunas determinaciones ya de transferencia de calor son relativamente sencillas cuando tenemos ya los elementos iniciales de calor específico, entalpías, temperatura, etcétera, ¿no? Bien, si nos vamos a una tabla de calores específicos, voy a determinar los valores de unidad de energía por unidad de masa, que sería la variación de, o cuánto calor requiero para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de masa. Por ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene un calor específico de 0.4. ¿Qué quiere decir eso? Que para calentar 1 kilogramo de agua y elevarlo 1 grado centígrado, requiero 0.4 kilocalorías. A diferencia del agua, si vemos por acá, el agua requiere 1 kilocaloría por cada kilogramo y por cada grado que se eleve, ¿sí? Entonces, teniendo una tabla de calores específicos, podemos determinar el calentamiento de cualquiera de ellos, simplemente sabiendo cuánto calor debo de proporcionar para elevar su temperatura. Por ejemplo, el acero. El acero tiene una capacidad, un calor específico de 0.11. ¿Qué quiere decir eso? Que requiero 0.11 kilocalorías para elevar 1 grado centígrado cada kilogramo de acero. Entonces, calentar metal requiere de esta cantidad de calor. Algunos otros, por ejemplo, los metales requieren de muy poco calor generalmente. Antimonio, 0.05 kilocalorías. Níquel, parafina, por ejemplo, 0.778 kilocalorías para elevar 1 grado centígrado a 1 kilogramo. Entonces, esta tabla es muy útil para hacer cálculo de cargas térmicas. Uno de los problemas regularmente que se presentan en ingeniería o cuando tenemos calor es cuánto calor necesito para un proceso. Entonces, si tengo el calor específico y tengo la cantidad de kilos a calentar, multiplico el calor específico por la cantidad de masa que tengo y obtengo el calor total. Entonces, de esa manera,
el coeficiente de calor en BTUs, perdón, el otro valor que es importante para ingeniería es el coeficiente de transferencia de calor, que se refiere a la cantidad de calor que puedo transferir por unidad de área, que es cuando tengo una superficie, cuánto calor puedo transferir a través de esa superficie. O sea, el tamaño de una caldera va a depender básicamente de este valor, ¿sí? Kilocaloría, dijimos que es la cantidad de calor para elevar 1 grado centígrado, 1 kilogramo de agua, es igual a unidades internacionales, que es el Joule, a 4.18. El BTU ya dijimos que son unidades inglesas, etc. Entonces, si yo tengo la cantidad de masa que voy a calentar, tengo el calor específico a presión constante de esa sustancia y sé de qué temperatura a qué temperatura lo voy a llevar, entonces tengo la cantidad de calor en kilocalorías de ese proceso. Entonces, de esta manera puedo determinar cargas térmicas, ¿no? Recuerden nada más que todo el calor que el calor que va a absorber un elemento es igual al calor que va a perder otro elemento. O sea, esta cantidad de calor que voy a obtener la tengo que obtener de una fuente. Y esa fuente se va a enfriar la misma cantidad que este elemento se va a calentar. ¿Sí? Volvemos a ley 0 de termodinámica. Vamos a hacer un ejemplo. Como decíamos, uno de los problemas que siempre se presentan en la industria es calentar agua. ¿Cuánta agua puedo calentar? Entonces, si yo ya sé que su calor específico es igual a 1, entonces es muy fácil determinar la cantidad de calor que requiero para cualquier proceso de calentamiento de agua. Entonces, bueno, vamos a calcular la carga térmica que requiero para calentar una marmita de 1500 kilos de agua desde 15 grados hasta 60 grados. Y este proceso requiero hacerlo en un tiempo de 15 minutos. Entonces, como ya sé cuál es el cálculo para determinar calor, necesito simplemente la masa que voy a calentar, el calor específico y la diferencia de temperatura. Entonces, tengo los datos, 1500 kilos de masa por un calor específico de 1 kilocaloría por kilogramo en grado centígrado, y la diferencia de temperatura es de 15 a 60 grados, serían 45, ¿no? Entonces esto me da 67.500 kilocalorías en 15 minutos. Regularmente, como dijimos, el flujo de calor o el calor específico, el flujo de calor lo vamos a hacer casi siempre por hora o puede ser por segundo. En este caso, como es un valor muy grande, lo vamos a hacer básicamente por hora. Entonces, si requiero 67.500 kilocalorías en 15 minutos, lo multiplico por 4 y obtengo el proceso en horas, ¿no? Entonces, este proceso requiere de 270.000 kilocalorías por hora. ¿De dónde voy a obtener ese calor? Entonces, la fuente más común regularmente es un combustible, ¿no? Tengo una marmita, le pongo un quemador y obtengo el calor a través de esa fuente. Supongan que lo hacen con gas LP. Entonces, el gas LP tiene un poder calorífico o una entalpía de formación de 12.000 kilocalorías por cada kilogramo. Ya. Si cada kilo de combustible, una vez quemado, libera 12.000 kilocalorías, entonces determinar la cantidad de calor es muy sencillo. Sería la masa, sería igual al calor entre el poder calorífico, que es lo mismo de aquí. O sea, el calor que va a ceder el combustible es igual a su masa por su calor de formación, que es básicamente C por DT, ¿no? Entonces, tengo el calor en kilocalorías por kilogramo
y tengo el poder calorífico que está dado en kilocalorías, ¿no? Entonces serían 270,000 kilocalorías que requiero, divididas a 12,000, que me da por kilogramo, y obtengo 22.5 kilos por hora de gas LP. Entonces, una vez que tengo la cantidad de calor, divido entre el calor por kilogramo y obtengo los kilogramos de gas, ¿no? La otra manera es usando vapor, por ejemplo. Tengo una marmita con un serpentín, entonces tengo vapor de 3 kilogramos, tiene una entalpía o un calor disponible de 510 kilocalorías por kilogramo. Acuérdense que habíamos dicho que una de las ventajas del calor del vapor es que en 1 kilo tengo gran cantidad de energía, no tanto como los combustibles, pero el transporte es muy efectivo. Entonces, si tengo 510, nuevamente divido 270,000 entre 510 kilocalorías y me da la cantidad de kilos por hora que debo de producir para ese proceso, ¿no? La otra es utilizar, por ejemplo, agua caliente. Si tengo agua caliente a 90 grados, alimento esa agua para que ésta pierda temperatura, va a enfriarse desde 90 hasta 60 grados y entonces la cantidad de calor que requiero sería la cantidad de calor total entre la diferencia de temperatura. Si vemos aquí, obtener la masa es el calor que requiero, pasa al calor específico, que es 1 también, y el diferencial de temperatura del agua caliente. Y eso me da la cantidad de kilos por hora que yo tengo que suministrar para poder cubrir este proceso, ¿sí? Entonces, con esta fórmula de calor y con calores específicos, puedo determinar cualquier problema de carga térmica que se presente. Entonces, afortunadamente, casi todos los procesos que tenemos, no hay cambio de fase. O sea, esta aplica tanto para sólidos como para líquidos como para gases. La única condición de esta fórmula es que no haya cambio de fase. Mientras no haya cambio de fase, entonces aplica esta fórmula y aplican los calores específicos que tengan determinados. Listo. Nuevamente, recordamos que el cambio de BTUs a kilocalorías es 1:4. Si tengo BTUs, multiplico por 0.251 o divido entre 4 y obtengo kilocalorías y al revés, ¿no? De kilocalorías a joule son 4.18, son casi 4, ¿no? Es 0.251 y 4.2, ¿no? Bien, vamos a seguir definiendo algunas otras unidades que nos van a servir para efectos de hacer otros cálculos. Hasta ahorita hemos hablado solamente de kilogramos. Kilogramos de materia para determinar el calor específico y una vez teniendo el calor específico puedo saber a través de la variación de temperatura cuánto calor necesito. Pero si tengo mi elemento en metros cúbicos, entonces como el calor específico está dado en kilogramos y no para metros cúbicos, entonces necesito otro valor que es importante, que es volumen y peso. Lo que se hace es, nuevamente, en forma arbitraria, se construye un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? De tal manera que tengo un decímetro cúbico. Entonces construyo este cubo con lámina y dejo el espacio interior vacío para efectos de determinar un volumen. Entonces, este decímetro cúbico ocupa un volumen de un cubo de 10 por 10. Arbitrariamente, lo que defino es que ese decímetro cúbico se va a llamar litro. Y el litro va a ser una unidad de volumen.
De hecho, el decímetro cúbico es una unidad de volumen, pero hacemos la definición de la nueva unidad, que serían litros, a través de las unidades que ya teníamos, que eran unidades del sistema métrico, ¿no? Entonces, de esa manera, si quiero saber cuánto es un litro, construyo un cubo de 10 por 10 para tener un decímetro cúbico, y eso es a lo que vamos a llamar exactamente un litro. Sabemos que 1000 decímetros cúbicos es exactamente un metro cúbico, ¿no? O sea, si junto 1000 cubitos de un decímetro cúbico, voy a obtener un metro cúbico. Si cada decímetro cúbico es un litro, entonces un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Sí? Entonces, de esa manera, definí en forma arbitraria nuevamente cuál es la unidad de volumen. Pero voy a ir mucho más allá. Si este líquido que tengo aquí es agua, y esa agua se encuentra a 0 grados centígrados, entonces ese peso que tenga este volumen es a lo que voy a definir como kilo. Entonces, si el líquido es agua y se encuentra a presión atmosférica y 4 grados centígrados, después vamos a ver por qué no a 0 grados centígrados. En ese momento defino ese volumen como kilo. Y esto, aunque se hace de forma arbitraria, como lo hemos hecho con muchas de las unidades, me va a servir de mucho porque ahora puedo ya entonces hacer relaciones entre masa y volumen que anteriormente no había podido hacer. Entonces, todos los líquidos y los gases, que los mido como volúmenes, entonces lo puedo transferir a masa a través de una relación que vamos a llamar densidad. ¿Sí? ¿Qué es la densidad? Bueno, la densidad es la masa que ocupada por un determinado fluido por unidad de volumen, ¿no? Entonces, en este caso, si yo definí que un litro de agua es exactamente un kilo, la relación de densidad que vamos a determinar por esta letra, que es una ρ, creo, si no mal recuerdo, la densidad la vamos a definir como unidades de peso, de masa, perdón, por unidades de volumen, que en este caso serían kilogramos por metros cúbicos. Y para el agua, esta relación es exactamente 1. ¿Qué quiere decir eso? Que un kilogramo de agua, perdón, un metro cúbico, en este caso la densidad, perdón, sería 1000. La densidad que estábamos hablando de 1 sería cuando tenemos la relación de kilogramos por la nueva unidad que definimos, que eran litros. Entonces esto es igual a 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que un litro de agua pesa exactamente un kilo, porque así lo definimos. ¿Sí? Si quiero sacar la relación en base a metros cúbicos, entonces un metro cúbico de agua pesa 1000 kilos, ¿no? Entonces, esta relación de densidad me va a decir entonces cómo determinar la relación de peso con respecto a volumen, ya sea en kilogramos por metro cúbico, libras por pie cúbico, o en el caso del volumen específico, qué volumen ocupa un kilogramo. Entonces, la densidad es relaciones de masa entre volumen, y el volumen específico es el inverso. O sea, si saco el inverso de la densidad, obtengo el volumen específico, que es qué volumen ocupa un kilogramo de materia. Entonces, acuérdense bien de esas unidades porque las vamos a estar usando. Nuevamente, si me voy entonces a una tabla de valores de densidad, veo que el agua, como habíamos dicho, es igual a 1. Agua destilada, su densidad en gramos por centímetro cúbico, o
kilos por litro o kilogramos por metro cúbico es 1 y 1000. Vamos a ver el de algunos otros elementos. Por ejemplo, aluminio. Su densidad es 2.7. ¿Qué quiere decir eso? Lo único que me dice es que un litro de aluminio tiene un peso equivalente a 2.7 kilos de agua. ¿Sí? Entonces, algunos elementos son muy pesados, por ejemplo, el mercurio. El mercurio tiene una densidad de 13.6. Lo único que quiere decir eso es que un litro de mercurio pesa 13 veces o 13.6 veces la cantidad que pesa un litro de agua. ¿Sí? Entonces, si ven el plomo, por ejemplo, plomo tiene una densidad de 11.3. Nuevamente, quiere decir que un litro de plomo pesa 11.3 kilos. Si me voy con gases, por ejemplo, como el aire tiene una densidad de 1.3. ¿Qué quiere decir? Que un metro cúbico de aire pesa 1.3 kilos. ¿Sí? Si me voy con el oxígeno, por ejemplo, el oxígeno tiene una densidad de 1.4. Nuevamente quiere decir que un metro cúbico de oxígeno pesa 1.4 kilos. ¿Sí? Entonces, con estos valores de densidad y calores específicos, tengo resuelto cualquier carga térmica que requiera hacer en cualquier problema de ingeniería. Necesito simplemente saber cuál es el calor específico de la sustancia, sea sólido, líquido o gaseoso, determinar el calor específico, determinar la diferencial de temperatura, que no haya cambio de fase, y a través de mi fórmula de calor es igual a masa por el calor específico por el cambio de temperatura, obtengo la cantidad de calor, tanto para el que cede calor como para el que lo absorbe. ¿Sí? Obviamente, como voy a tener pérdidas de calor hacia el medio ambiente, defino valores de eficiencia, ¿no? Entonces, determino, ya sea experimentalmente o teóricamente, cuánto calor voy a perder al ambiente y entonces el calor aprovechado me da la eficiencia del proceso, ¿no? Voy a hacer otro ejemplo, en este caso ahora para aire, y voy a calcular la carga térmica que requiero para enfriar una bodega frigorífica de 20 por 30 metros por 6 metros de alto. Y lo voy a llevar desde 25 grados hasta 6 grados. Esto es común, por ejemplo, para bodegas frigoríficas donde tengo que mantener productos a baja temperatura para que no se echen a perder. Entonces, lo primero que tengo que determinar es cuánto es la carga térmica solamente para enfriar el aire contenido en esa bodega, sin todavía meter producto, solamente para efectos de eliminar el calor que tengo. Entonces, nuevamente, la solución se da por la fórmula de calor, mCp por dt. ¿Qué datos necesito? Necesito el calor específico. El calor específico para el aire son 0.24. ¿Qué quiere decir eso? Que requiero 0.24 kilocalorías por cada kilo de aire y por cada grado centígrado que se enfríe o se eleve, ¿no? Su densidad dijimos que era 1.3 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, primero, con los datos que tengo, puedo obtener el volumen de la bodega, ¿no? Entonces, yo sé que el volumen de la bodega serían 20 por 30 por 6, y eso me da 3.600 metros cúbicos. Como mis unidades están dadas por kilogramo, entonces tengo que cambiar la masa del aire en función a los metros cúbicos obtenidos. Pues multiplico los 3.600 metros cúbicos por la densidad y obtengo los kilos que están en ese cuarto, que serían 4.680 kilogramos de masa.
Lo aplico entonces mi fórmula. Serían 4.680 kilos, calor específico, 0.24, diferencia de temperatura, 25 menos 6, y obtengo que este proceso de enfriamiento, o sea, aquí ¿qué es lo que está haciendo? Para que este elemento se enfríe, necesito que otro se caliente. Y en este momento el elemento que se va a calentar es el frigorífico que tengo, que puede ser amoníaco o puede ser un refrigerante, que lo que va a hacer es calentarse para que este aire se enfríe, ¿no? Entonces, si ese proceso lo hago en 30 minutos, son 21.340 kilocalorías en 30 minutos, lo saco por hora y me da 42.681 kilocalorías por hora. En el caso de enfriamiento, regularmente hablamos de frigorías en vez de kilocalorías y hablamos de toneladas de refrigeración. Entonces, lo que hago es cambiar esta unidad a BTUs, multiplico por 4 y tengo 170.726 BTUs y lo convierto a toneladas de refrigeración, sabiendo que una tonelada de refrigeración son 12.000 BTUs. Entonces, para este caso requiero un refrigerador o un compresor que me dé 14 toneladas de refrigeración. Obviamente, como decíamos, esto solamente es la carga para enfriar el aire. Una vez que meta producto, entonces tengo que ver qué tipo de producto es, de qué temperatura a qué temperatura lo tengo que enfriar para sacar la carga térmica y en cuánto tiempo lo tengo que enfriar. Entonces, a través del aire frío que tengo, lo que voy a hacer es ahora enfriar el producto que tengo. Nuevamente, enfrío o caliento ahora el aire que tengo a 6 grados a través de enfriar el producto que voy a meter. Entonces, como ven, con los elementos que tenemos actualmente, determinar una carga térmica ya no tiene ningún problema, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de flujo, ya lo habíamos hablado realmente. Dijimos que el flujo es unidades de masa por unidades de tiempo. En el caso de métrico, estamos hablando de kilogramos, estamos hablando de galones por minuto, o estamos hablando de metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, cualquier unidad de masa, de volumen, en unidad de tiempo es lo que vamos a determinar como flujo. En el caso de flujo de calor, también es kilocalorías por hora, ¿no? Volumen por unidad de tiempo, podemos ser kilogramos o metros cúbicos, que no tiene nada que ver con la presión, que es kilogramos por centímetro cuadrado. Recuerden que cuando hablamos de kilogramos fuerza, cuando hablamos de presión, el kilogramo fuerza no es kilogramo masa. La diferencia está dada porque dijimos que cuando un kilogramo de masa se ve afectado por la gravedad, por la aceleración de gravedad, que es ese kilogramo masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, dar kilogramos fuerza. ¿Qué quiere decir? Que cada kilogramo fuerza sería un kilo o un kilo multiplicado por 9.8 metros por segundo me daría 9.8 newtons por ley de Newton, segunda ley de Newton. Entonces, como nosotros no decimos peso 50 kilos fuerza, porque en realidad no estoy dando la masa, estoy dando la fuerza ejercida por mi peso, ¿sí? Entonces, en realidad hablamos del peso, no de la masa corporal. Entonces, si yo hablo de que tengo peso 60 kilos, ojalá, ¿no? Peso 80 kilos, eso quiere decir, nunca hablamos de kilogramos fuerza o kilopoints que se llaman, ¿no? Kilopoints o kilogramos fuerza es lo mismo,
Entonces, cuando hablamos de kilogramos fuerza, como estamos hablando realmente de una fuerza, que es el peso dado por la segunda ley de Newton, donde dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces estaríamos hablando de 1 kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons. Como kilogramos fuerza y siempre nos referimos al peso, entonces por eso coloquialmente no son kilogramos fuerza, sino se refiere al peso ejercido por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo. Si yo estuviera expuesto a la gravedad de la Luna, por ejemplo, donde la gravedad de la Luna es una sexta parte de del peso de la fuerza de gravedad de la Tierra, entonces nosotros pesaríamos en la Luna una sexta parte. En vez de pesar 1 kilo, pesaríamos alrededor de 200 gramos, ¿no? Menos de 200 gramos. Por eso los astronautas aparentemente son muy ligeritos, ¿no? Entonces, nada más tener en cuenta que cuando hablamos de presión como kilogramos por centímetro cuadrado, no nos estamos refiriendo a la masa, sino nos estamos refiriendo al peso debido a la fuerza de gravedad. O sea, actualmente es solamente para tenerlo como referencia, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a la parte de producción de vapor. Creo que nos quedan solo 5